el flujo del video respecto a ciertos estándares de infraestructura de distribución y también ir entendiendo un poquito la importancia de las mismas. Podemos decir que la multimedia, en sí la multimedia, el concepto de multimedia hace referencia a múltiples medios, ¿no? Es una conjugación de dos palabras ahí. En este caso, los medios a los que se hace referencia cuando describimos el concepto de multimedia, estamos hablando de todo lo que tiene que ver la parte de textos e imágenes, incluido lo que es animación, sonido y video. Entonces, específicamente, la multimedia es una combinación de todos estos elementos, ya sean elementos gráficos, ¿no es cierto? O sean elementos estáticos, o también pueden ser elementos que contengan cierto tipo de animación o un determinado tipo de movimiento. Por excelencia, el video es el tipo de contenido que combina todo este conjunto de elementos que habíamos mencionado hace unos instantes, por lo que se constituye, ¿no es cierto?, en el caso ideal a la hora de hablar de multimedia. Y eso es real, porque, por ejemplo, creo que con el avance no solamente de la capacidad de procesamiento, con el avance de las redes de comunicaciones, con el mejoramiento de anchos de banda, precisamente este tipo de elementos han comenzado a tener mucho más importancia en la vida actual, ¿no? A la hora de identificar el impacto que tiene la multimedia dentro de lo que son las tecnologías de información con respecto a la sociedad. Por ejemplo, no sé ustedes si se imaginan un mundo sin YouTube, no sé, o un mundo sin Vimeo, o un mundo donde no existe una plataforma para poder ver contenidos visuales o gráficos. Pues bueno, les tengo una noticia. Cuando nosotros hace más o menos unos 15 años éramos estudiantes, pues relativamente esa era la realidad, ¿no? Hace 15, 20 años, y de ahí para atrás, cuéntele con más razón, el hecho de tener contenidos visuales, gráficos en los computadores era técnicamente imposible. ¿A qué se debía eso? Pues principalmente, ¿no es cierto? Primero, y ya vamos a ver más adelante, a la capacidad de los estándares que se tenían para, por ejemplo, hacer una compresión de imágenes, a las redes de comunicaciones, a diferentes aspectos que de una u otra manera influyen de manera directa, ¿no es cierto?, en lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Em, para aquellas épocas era inconcebible, ¿no es cierto?, que nosotros podamos ver incluso una película por internet. Primero, por la gran demanda de ancho de banda, ¿no? Segundo, por la capacidad de procesamiento y obviamente por el formato en el que se desplegaba la información. Para nuestra época era muy emocionante que existan, por ejemplo, ¿qué se me ocurre, muchachos? Personas que vendan videos ahí cerca de la universidad, habían puestitos de CDs, de DVDs, y obviamente ellos vendían todo lo que era, por ejemplo, música, vendían, por ejemplo, algunos álbumes con videos, y claro, para nosotros eso era hasta ese entonces, ¿no? La multimedia, los medios que nosotros teníamos, cosa que si hoy nos regresamos al pasado, pues técnicamente no existe, ¿no? Y veamos que eso ha tenido bastante importancia también en el ámbito de la educación, porque si ustedes se fijan, muchas de las personas basan sus investigaciones en experiencias previas de personas, ¿no?, que están continuamente publicando temáticas relacionadas a nuestros intereses. Entonces, vamos entendiendo un poco esto desde la concepción de la evolución que ha tenido esto. Por eso decimos que hoy por hoy la transmisión de videos a través de Internet ha tenido pues bastante popularidad, bastante impacto, lo cual obviamente generó una nueva revolución tecnológica y social desde diferentes sistemas de distribución, obviamente que han ido promoviendo este tipo de medios, ¿no es cierto?, como los videos, a la hora de transmitir cierto tipo de información. No sé, aquí ustedes, ¿quién, por ejemplo, quién de ustedes aquí pudo ver las Olimpiadas que terminaron el domingo pasado? Aunque sea un poquito de las Olimpiadas, ¿quién pudo hacer? Yo unos partidos de baloncesto que sí habían no tan tarde en la madrugada. ¿Ya? Ok, ¿no es cierto?
Pero, y lo interesante, ¿no? ¿En qué medio estábamos? ¿En qué medio vio de todo eso? Estaba transmitiendo YouTube, ¿no es cierto? Entonces, imagínense o des en cuenta del impacto que tenemos ahora, incluso para poder ver eventos en tiempo real, ¿no? Es algo que, por ejemplo, hasta hace mucho, no muy lejos, ¿no? O sea, no nos hubiéramos imaginado que estamos viviendo en la tecnología como lo tenemos ahora. Por eso, la reproducción de video dentro de todo este contexto requiere una alta velocidad de datos, necesita tener baja latencia, lo que cual debe desencadenar en altos rendimientos a la hora de ofrecer una transmisión con calidad. Sin embargo, la calidad del servicio se le conoce como QoS, acuérdense, para la transmisión de video a través de Internet sigue siendo en muchos casos insuficiente e inconsistente. Esto se traduce en tiempos de transferencia muy altos, ¿no es cierto? Y la imposibilidad de poder ver, por ejemplo, videos en tiempo real. Cada vez la tecnología avanza, la tecnología mejora, pero sin embargo, muchachos, nosotros estadísticamente necesitaríamos analizar a qué cuartil nosotros pertenecemos. Pertenecemos al cuartil que todos tenemos de Internet, pertenecemos al cuartil en el cual nosotros gozamos, ¿no es cierto? Obviamente por la naturaleza de nuestra carrera de este medio para poder comunicarnos, pero la pregunta es, bueno, ¿y la sociedad en sí, todo el mundo está ya interconectado? La pregunta es, bueno, ¿y cuál es la calidad de Internet que tienen, por ejemplo, las familias ecuatorianas en promedio, ¿no? Es bueno, es alto, es malo, es bajo. Entonces, todo eso no solamente corresponde a un cuartil de, digamos, socioeconómico, sino también a un cuartil donde debemos analizar también las zonas geográficas de las personas. Por eso, y si nos vamos un poquito más adentro, también ha sido uno de los principales, o es uno de los principales problemas que creo un poco transparentó, ¿no es cierto?, el estado de las TICs dentro de lo que es los gobiernos, ya sean autónomos o el gobierno nacional, y en todos los países, ¿no es cierto? Porque ahí nosotros pudimos darnos cuenta, problemas que subsisten hasta ahora, ¿no? Problemas, por ejemplo, en el cual las personas, por ejemplo, personas que viven en el campo, personas de escasos recursos, la mayoría de personas que estudian en colegios fiscales, ¿cómo hacen para poder conectarse a un medio tecnológico? ¿Cómo hacen ellos, por ejemplo, para recibir a través de video sus clases? ¿Cómo hacen, por ejemplo, para poder acceder a una clase de pronto guardada en alguna plataforma? Entonces, todos esos escenarios, ¿no es cierto?, influyen como variables de manera directa justamente en este tipo de problemáticas cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de esta forma de transmitir los elementos multimedia a través de un esquema de red global, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar un poquito de los estándares de codificación de video. Y aquí, por ejemplo, cuando hablamos de estándares, hacemos referencia al tema de la compresión de los datos. Y este ha sido un tema muy relevante que ha tenido que considerarse a la hora de distribuir la parte de lo que son los videos digitales. Pues de una u otra manera, a medida de que el algoritmo de compresión de videos sea mucho más eficiente, obviamente vamos a tener muchos mejores resultados a la hora de tener este tipo de conversión digital. La comprensión, obviamente, la compresión, perdón, elimina de manera radical las redundancias que vamos a tener a la hora de transmitir las señales de audio y video, que en este caso se lo va a hacer de manera digitalizada, con el objetivo, ¿no es cierto?, de poder transmitir datos eh, dependiendo de los nodos en los que se requiera recibir este tipo de información. Entonces, por ende, para poder alcanzar esta meta, han existido muchos estudios que se han venido desarrollando durante los últimos años y el objetivo principal de todo esto ha sido precisamente, ¿no?, ir mejorando la forma en cómo se puede transmitir esta información
dentro de los entornos de trabajo. Entonces, algunos algoritmos de compresión que se han venido desarrollando, y miren, estos son algunos de ellos, por ejemplo, el H261, en el año 93 también aparece, y miren que todos se basan en algunas normas, ¿no? La norma ITU, la norma ISO, la norma IEC, y encontramos algunos formatos, como por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan el MPG, en este caso nace el MPG-1, tenemos por ejemplo el MPG-2, tenemos el H263, llegamos al año 99 con el MPG-4, que fue un estándar muy utilizado a la hora de trabajar. Tenemos también el formato H264, hasta llegar al H265, donde básicamente se trabaja ya con visualizaciones en 3 dimensiones, que de hecho es uno de los últimos estándares que se fueron implementando. Pero realmente quien tuvo o marcó, ¿no es cierto?, un punto de inflexión en toda esta evolución es el estándar, el H264 slash ABC, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de este estándar que sin duda, como les decía, es uno de los estándares más importantes porque comienza a marcar un cambio potencial a la hora de manejar y de interactuar con la parte de lo que es la compresión de video. Entonces, este estándar, que se conoce como el estándar de video, de codificación del video avanzado, es el estándar, dice, de codificación desarrollado por ITU, la ITU Video Coding Group. Grupo estaba conformado, ¿no es cierto?, por varios expertos que trabajaron en asociación con la ISO IEC Moving Picture Expert Group. Este tipo de estándar ofrece una amplia gama de velocidades de bits, velocidades de cuadro y resoluciones espaciales, por lo que al tener estos 3 elementos, ¿no es cierto?, como la velocidad de bits, las velocidades de cuadro y las resoluciones espaciales, son 3 elementos que interactúan de manera combinada, lo que hace que sea muy eficiente este tipo de formato. ¿Qué es lo que se logra con este tipo de formato? Obviamente garantiza la funcionalidad para aplicaciones diversas, por ejemplo, pero lo que es más importante es que este es un estándar que entiende principalmente que no tenemos las mismas condiciones en todos los clientes o nodos que necesitan su información o los que están haciendo peticiones de este tipo de video. Entonces, ellos al entender esta necesidad, lo que hacen de manera directa es precisamente en manejar un cierto tipo de algoritmo en los cuales ellos se analizan, ¿no es cierto?, tipos de redes en los cuales se van a trabajar, qué tipo de almacenamiento se lo va a hacer, y potencialmente, ¿no es cierto?, si en este caso se va a hacer un video o se va a requerir este tipo de elementos bajo demanda, o si se lo va a hacer a través de un determinado grupo de flujos de video. Entonces, todas estas variables contempla el estándar, lo que le hace ser muy eficiente en dependencia de todas las variables que influyen a la hora de trabajar, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que conceptualmente incluye este tipo de estándar? Primero vamos a tener una capa de codificación de video que se conoce con el nombre de BCL. Esta capa crea una representación codificada de datos de video de la fuente con el fin de proporcionar primero flexibilidad y obviamente otorga una personalización de las aplicaciones que se van a desarrollar sobre redes heterogéneas. Es decir, nosotros vamos a tener que entender que en dependencia de la naturaleza de la red en la cual nosotros trabajemos, este tipo de codificación va a permitir, ¿no es cierto?, otorgar ciertos beneficios a la hora de transmitir la información. También tenemos una capa de abstracción de red que se conoce como NAL. ¿Qué hace este NAL? Lo que le da es darle un formato especial al BCL para hacerle totalmente compatible con las diferentes capas de transporte y los dispositivos de almacenamiento con los que se van a trabajar.
además de otorgar información específica que se transmite en la cabecera de la información a la hora de ser transportada. Asimismo, tenemos la sección destinada a lo que es la codificación de video estable, que se conoce como SVC. Este tipo de codificación de video escalable representa el video de una capa base que se va a conocer como VL y otras más capas de mejora que se denominan EL, donde cada capa de mejora conocida como L actualiza de manera acumulativa cada video adoptado por la VL. Es decir, miren, hace un momento hablábamos de que los sistemas, en este caso estos estándares, trabajaban con tres tipos de capas, ¿no? Tenemos la capa espacial, ¿no es cierto? La capa base y la capa de mejora. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacen, no? Al momento de emitirse la información, cada capa, ¿no es cierto? Lo que hace es enviar la capa base, que va a ser una información sobre la cual se van a ir complementando las diferentes capas de mejora, obviamente con el fin de renderizar el video. No sé si ustedes han podido ver, y les pongo un ejemplo. Cuando ustedes, por ejemplo, les hago a ver, ustedes, muchos de ustedes utilizan YouTube o utilizan Netflix, ¿no es cierto? Se han dado cuenta que cuando ustedes arrancan un video y de pronto el video no está todavía cargado en caché, ¿no es cierto? No está cargado en la memoria caché del equipo. ¿Se han fijado ustedes que inicialmente cuando arranca el video tiene como hacer un poquito borroso? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Sí? Y a medida que el video va reproduciéndose, se han dado cuenta de que el video comienza como a mejorar su calidad. ¿Sí? ¿Sí me entienden? ¿Sí? Sí, ¿Ya? Y a medida que el video avanza, hasta cuando llegamos a un punto donde obviamente, ¿no? En dependencia de la velocidad de red que estemos manejando, llega un punto donde el video se vuelve totalmente clarito, totalmente con una calidad súper buena. Eso es lo que hace la capa BL y la capa de mejora. Cuando arranca, ¿no es cierto? La capa BL, en este caso, va a dar un patrón base sobre el cual se tiene que ir desarrollando el video. ¿Sí? En cambio, las capas de mejora lo que hacen es, a medida de que esta capa base sigue trabajando, las capas de mejoras vienen a trabajar, ¿no es cierto? Con el proceso de descompresión, digamos, comienzan a ubicar la información sobre cada grupo de píxeles que se encuentran dentro de lo que es la capa base. Entonces, a medida de que avanza y que estas capas de mejora comienzan a interactuar, obviamente la calidad del video comienza a incrementarse de manera paulatina. Por eso decimos que cada uno de los usuarios ahora, a la hora de extraer información en este caso, ¿no es cierto?, de este tipo de videos, independientemente de que su red sea buena, sea mala, este flujo de información va a permitirle seguir observando, ¿no? Obviamente, donde yo tenga una mejor transferencia de datos, un mejor procesamiento, la capa de mejora sí va a pixelar mucho más rápido esos puntos donde la capa base se va desarrollando. Entonces hay que un poquito verle desde ese escenario. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos algunas formas de escalabilidad. Entonces, dentro de las más importantes tenemos la escalabilidad temporal, que es lo que les acababa de mencionar, ¿no? En dependencia del tipo de canal que estemos utilizando, del tipo de pantalla que estemos trabajando, pues se van a hacer diferentes emisiones, ¿no es cierto?, de datos desde el origen hacia el destino. Tenemos la escalabilidad espacial, ¿ok? Y tenemos también la escalabilidad temporal. Entonces vamos a hablar un poquito de ellos, a qué se refieren, ¿no? Por ejemplo, en la escalabilidad SNR, ¿no es cierto?, que es la que estábamos hablando aquí, la escalabilidad de calidad. El video dice, es representado por diferentes capas que varían el nivel de calidad de percepción. Eso en función de todas las variables que acabamos de mencionar. La decodificación de la capa base, dice, proporciona una baja calidad del video reconstruido. Sin embargo, dice, la calidad resultante del video
reconstruido se comienza a intermediar mediante la decodificación de las capas de mejora, que es lo que les acababa de indicar. En cambio, dice la escalabilidad espacial, la capa base y las capas de mejora suelen utilizar diferentes resoluciones de la imagen espacial. Esto, por ejemplo, esto es, por ejemplo, una mejora dentro de su algoritmo, porque obviamente cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en un video, digamos, estamos queriendo ver un video en HD, supongamos en un celular que tiene 5 pulgadas de tamaño, que es el tamaño estándar, ¿no es cierto?, de un celular. Pero si quiero ver el mismo video en una televisión de 55 pulgadas, que maneja también, ¿no es cierto?, Full HD o 4K, lo que sea, obviamente, en este caso, en la escalabilidad espacial, lo que me permite es identificar a qué tipo de dispositivo me voy a comunicar, porque no va a ser igual la misma cantidad de datos que transmito a un celular que transmitir, ¿no es cierto?, a una pantalla de 55 pulgadas, a pesar de que el video que yo quiera visualizarlo sea el mismo. Si estamos claros en la parte de la escalabilidad espacial, ¿no es cierto? Y tenemos, en cambio, el tema de la escalabilidad temporal. En cambio, aquí lo que hace este tipo de codificación es permitir resoluciones temporales para representar el mismo video. Esta solución permite a los usuarios con conexiones un poquito más lentas de acceder al mismo contenido video, pero con velocidades un poquito más bajas de lo que del estándar, ¿no? Y es lo que yo les decía hace un momento. Por ejemplo, estamos, digamos, ¿no? Estamos en nuestra casa, sabemos que tenemos un buen internet. Entonces, obviamente, en nuestro celular vamos a estar viendo la información de una manera súper clarita, ¿no? Pero supongamos nos vamos a la casa de la tía y la tía tiene un internet que no es tan bueno, aparte de estar utilizando su televisión en el Smart TV, y ustedes en ese momento se quieren conectar. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No es cierto? Que a pesar de que ustedes pueden seguir viendo el contenido, la resolución del video no va a ser tan buena. Pero ¿cuál es la idea? Lo que hace este algoritmo es precisamente, ¿no? Cuando él identifica que existen estas determinadas situaciones, lo que hace él es no detener el video. Él no va a decir, por ejemplo, bueno, hasta que se haga HD yo te voy a detener el video. Lo que él hace es decir, bueno, el video va a continuar, pero si el ancho de banda o la cantidad de bits que estamos transmitiendo, ¿no es cierto?, desde la fuente hacia el destino, es muy pesada para el ancho de banda que se maneja, pues bueno, el video, aunque sea borrosito, un poquito borroso, aunque no tenga la calidad en HD, va a continuar, no se va a detener. Y eso es lo que hace este tipo de codificación dentro de lo que es la escalabilidad temporal. Entonces tenemos algunas infraestructuras para lo que tiene que ver con el flujo del video. Entonces, aquí, por ejemplo, dentro de lo que son las infraestructuras para el flujo del video, tenemos algunas. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, la infraestructura multicast IP, tenemos la red de difusión de contenidos y tenemos el multicast de capa de aplicación. Pues vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Por ejemplo, dentro de lo que es, por ejemplo, el multicast IP, perdón, aquí está, esto está mal, perdón chicos, esto está mal aquí, me perdonan, creo que este texto está mal aquí, sí, está mal. Permítanme, les voy a corregir esto, ¿ya? Solo un favor, un momentito. Es que este título está mal, perdón. Perdón, muchachos. Como les decía, el multicast IP o el IP multicast fue propuesto por Derry, es un autor, como una solución para realizar difusión de los contenidos de uno o muchos. Recordemos algo, ¿no? En un primer momento, en la línea del tiempo, teníamos en este caso los modelos unicast. Entonces, un poquito para solventar, ¿no es cierto?, esta forma de transferir información, ¿no es cierto?, en lo que era desde un núcleo hacia diferentes puntos, se implementa esto que era el multicast IP, ¿no? Como les decía, esto presenta una mejora a la eficiencia que se tenía con el modelo unicast, debido a que se reducía, dice, la sobrecarga de transmisión en el emisor y la red, lo que reduce obviamente el tiempo de entrega de la información y del contenido dentro de la estructura de la red, ¿no?
Esta IP multicast, dice, reduce el tráfico mediante una distribución simultánea de una sola copia a miles de potenciales usuarios finales, mientras que los paquetes de multidifusión se replican en la red por los enrutadores. Entonces, miren, aquí tenemos un modelo, ¿no? Tenemos aquí un modelo de cómo se revisa, ¿no? Donde diferentes aplicaciones, por ejemplo, como videoconferencias, educación a distancia, noticieros, se basan en la tecnología de multidifusión. Entonces, yo mando un solo contenido a miles de copias. ¿Y quiénes se encargan, en cambio, de ayudarme a que esta información se pueda ir replicando? Obviamente, son los enrutadores hacia los diferentes destinos. ¿Ok? Y miren que en algunos puntos, ¿no es cierto? Un origen se recibe, en este caso, ¿no es cierto?, los contenidos, y estos contenidos a su vez replican la información hacia diferentes nodos dentro del esquema multicast. Tenemos también la red de distribución de contenidos. En este caso dice, en la Internet actual, las aplicaciones de flujo de video de unos a muchos se basan en el modelo de cliente-servidor tradicional de redes de distribución de contenido. Es decir, toda la información que tenemos, ¿cierto? Ahora de uno a muchos se lo está utilizando en base a este contenido. En este caso, a la red de distribución de contenidos que se le denomina CDN, básicamente está conformado por servidores de contenidos conectados por una red a través de Internet que cooperan entre sí para distribuir contenidos de modo transparente hacia los usuarios finales. Entonces aquí tenemos una diferencia, ¿no? De que, por ejemplo, en este caso, un nodo o más de un nodo pueden estar suministrando la información de contenidos hacia a una determinada terminal, ¿no? A diferencia del multicast, este es un modelo que está siendo más utilizado a la hora de transmitir la información. Sin embargo, el CDN se encuentra una serie de problemas, tales como el único punto de falla y el costo del acceso para lo que son las redes con una alta tasa de transferencia. Además, dice, incluso grandes servidores no son capaces de alimentar a más de algunos cientos de sesiones de manera simultánea, por lo que hace que mantener una red de servidores CDN sea un poco difícil, ¿no? Lo que conduce a que tener una serie de restricciones al utilizar este tipo de redes de distribución. Asimismo, tenemos el multicast de capa de aplicación. Entonces, para afrontar las limitantes de los dos modelos anteriores, del multicast IP y del CDN, en los últimos años, muchos investigadores optaron por utilizar las soluciones en el que el nivel de aplicación del modelo OSI como una alternativa para implementar la multidifusión. En el multicast, la capa de aplicación conocida como el ALM, todas las tareas de multidifusión se aplican en computadoras anfitrionas finales exclusivamente, mientras que la infraestructura de la red se va a mantener como tal. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son los sistemas de redes peer-to-peer. Uno de los inconvenientes que se pueden tener dentro de este modelo es la penalización de rendimiento con los entornos dinámicos y también por los esquemas heterogéneos que se pueden tener dentro de lo que es el Internet. Obviamente, lo que esto se ve influenciado por la ubicación y distribución de los equipos, así como implica que vamos a tener un impacto en lo que es la estabilidad de los usuarios finales. Entonces, por ejemplo, ahí vamos viendo, ¿no?, cómo dentro de un esquema como el que tenemos, se puede ir estableciendo una comunicación punto a punto, dependiendo de los puntos de difusión con los cuales se quieran trabajar. Y de esa forma entramos a esta parte donde vamos a hablar de los sistemas de flujos de video basados en redes peer-to-peer. Un sistema peer-to-peer de distribución de video implica dos componentes importantes. Uno, una red superpuesta, que obviamente es la red normal sobre la cual vamos a trabajar. Sobre esa red vamos a levantar una red superpuesta y obviamente sobre eso vamos a trabajar también con un mecanismo de entrega de contenido.
La red superpuesta obviamente se va a construir sobre la red física, es decir, sobre mi LAN. Yo voy a superponer otra red a un nivel superior utilizando un mecanismo que se determina cómo se conectan los pares. Es como lo que hacemos cuando estamos trabajando, por ejemplo, con los torrent, ¿no? Es lo mismo. Estamos armando una red superpuesta sobre la red real. El mecanismo de entrega del contenido básicamente es el responsable de la transmisión de los contenidos para cada peer a través de la red superpuesta. Para construir en este caso y mantener una red peer-to-peer de superposición eficiente, deben básicamente considerarse tres problemas que deben ser gestionados. El primer tema es la arquitectura de la red peer-to-peer. En este caso se deben considerar, ¿no? ¿Cuál va a ser el tipo de topología que se va a utilizar para construir en este caso este tipo de red? El segundo punto, después de la arquitectura que se debe tomar en cuenta, es la gestión de la red y cómo se van a gestionar los peers en un grupo multicast, especialmente cuando los peers, por ejemplo, presenten capacidades y comportamientos heterogéneos. Es decir, cuando tengamos diversidad, ¿no es cierto?, en cuanto a los rendimientos, a redes que no van a tener la misma velocidad, a redes que van a tener de pronto cierto tipo de restricciones, pues todos esos elementos hacen que sean mucho más heterogéneos, ¿no es cierto? Y obviamente la forma en cómo nosotros vamos a gestionar esa comunicación es lo que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de transmitir este tipo de videos. Y el tercer punto es la adaptabilidad de la red de superposición para encaminar y planificar en un ambiente de Internet donde los enlaces tienen un comportamiento impredecible. Como les decía, ¿no? Al ser elementos heterogéneos, siempre vamos a depender de algunas variables, como por ejemplo la capacidad de las redes que van a permitir que este tipo de datos se puedan transmitir. Y el mismo hecho de tener, ¿no es cierto?, esquemas y ambientes diversos, eso también en cierta forma me imposibilita tener un control total sobre lo cual nosotros debemos tomar en cuenta este tipo de elementos a la hora de superponer nuestra red, ¿no es cierto?, peer-to-peer. Hay algunos principales topologías a la hora de generar un modelo de multidifusión peer-to-peer. Tenemos, por ejemplo, el esquema de árbol, como lo vemos en la primera figura. Tenemos un esquema de bosque. En este caso, como se fijan, la información puede tener o puede ampararse en diferentes nodos, y estos nodos también pueden servir como un camino alterno a la hora de transmitir la información. Y tenemos el esquema de malla, pues obviamente donde cada nodo también se puede convertir, ¿no es cierto?, en un nodo difusor hacia los demás elementos que tenemos dentro de nuestra red. Basado en estos modelos, en estas principales topologías, por ejemplo, podemos hablar de un grupo de ventajas y desventajas de cada una de ellas. Por ejemplo, en la que es basada en árbol, ¿cuáles son sus ventajas, no? Por ejemplo, tenemos una estructura simple, tiene una baja sobrecarga, tiene un arranque rápido, y por ejemplo, dentro de sus desventajas es que no usa capacidad de los peers en un sentido ramificado o en un sentido de hoja. Y también una de las desventajas importantes es la vulnerabilidad que se puede tener en este esquema. Por ejemplo, de estos tipos de sistemas tenemos por ejemplo, los sistemas zigzag en este caso los DSM, que son los End System Multicast. En lo que es un esquema basado en bosque, tenemos algunas ventajas, como por ejemplo, usa la capacidad de la hoja de los peers hojas, ¿no es cierto? Y también la calidad es escalable, ¿no? Podemos ir a medida que se agreguen más nodos a este tipo de diseño, ¿no es cierto?, de topología. A medida que tenga más nodos, por ejemplo, puedo incrementar la facilidad de transmitir los datos. La desventaja es que la construcción de este esquema es complejo, y obviamente también tenemos un esquema de vulnerabilidad al momento de trabajar. Ejemplos de ellos tenemos a Split Ring y también tenemos a CubeNet.
Mientras que en el modelo basado en malla tenemos algunas ventajas y algunas desventajas asimismo. Dentro de las principales ventajas tenemos que se usa capacidad de peers de hojas, ¿no es cierto? Es mucho más robusto, tiene alta disponibilidad. Es decir, si uno de los puntos cae, tenemos un camino alterno por el cual nosotros podemos difundirla, seguir difundiendo, ¿no es cierto? En este caso, el cifrado de la información codificada. ¿Cuál es la desventaja principal? Pues largas demoras en el tema del arranque. Vamos a tener de igual manera una sobrecarga de nodos dentro del diseño. Y una desventaja es que la reproducción de videos se congela frecuentemente, ¿no? Eso es por los algoritmos de localización y basado principalmente, ¿no? En el enfoque de encontrar las rutas alternas para poder remitir la información de un nodo origen hacia un destino. Ejemplo de estos, bueno, nosotros ya los conocemos, por ejemplo, los BitTorrent, que de hecho creo que de todos los ejemplos es lo que más hemos usado, y el tema del Mutual Cast, ¿no? Que también es un modelo basado en esta topología de malla. Preguntas hasta aquí, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Ok. Entonces, muchachos, vamos, eso es todo lo que teníamos que ver el día de hoy. Hay otras cosas que pudiéramos hacer prácticas aquí, pero pienso que ya tomando en cuenta el tiempo que tenemos, vamos a dejarlo hasta aquí. Esta técnicamente era el último tema. Si es que no hay consultas, si no hay preguntas, yo les quiero, bueno, en primer lugar, les quiero agradecer a todos porque por la cooperación que han tenido durante todo este semestre. Igual, como les decía al inicio, el primer día de clases, muchachos, nos enfrentábamos nuevamente a un semestre muy atípico por el tema de la pandemia, por el tema de nuevamente eh, trabajar en esta modalidad que tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, ¿no? Pero gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de continuar, de no parar. Y bueno, muchachos, de mi parte, desearles el mayor de los éxitos. Gracias por toda su colaboración, gracias por siempre estar predispuestos a trabajar. Y bueno, chicos, no me queda más que desearles lo mejor. Al ser la última clase que manejamos ya la parte de contenidos, pues bueno, chicos, vamos a llegar hasta ahí. Nos vamos a quedar con lo último que ha sido esta parte, ¿no es cierto?, de la multimedia distribuida. De mi parte, espero que todo lo que hayamos aprendido, lo que se haya podido o hayamos podido revisar, en sí sean un aporte en su vida profesional a futuro, que, bueno, eh, que no sea ojalá tengamos la oportunidad también en el futuro de poder seguir trabajando con ustedes. Es un grupo que es muy fácil trabajar. Sé de la calidad de muchachos que son ustedes, pero sí tienen que ponerse en la cabeza de que podemos seguir mejorando mucho más, que podemos seguir haciendo las cosas de manera correcta. Técnicamente, muchachos, estamos a un añito, de que ustedes legalmente estén casi que egresando ya de la facultad. Eso les pone en varias situaciones. Primero, en que tienen que tener toda la información ya a nivel de papeles, documentos, prácticas, inglés, educación física, vinculación, todo eso vayan cerrando. Otro tema importante es el hecho de que ya tienen que comenzar a pensar en su tema de tesis. Em, y porque ya, miren, el tiempo pasa rápido. Si se ponen a pensar, todo esto empezó en marzo del año anterior y hoy vamos a agosto, vamos ya un año y medio. Y gracias a Dios ustedes han podido avanzar técnicamente 3 semestres en este esquema. Y eso también pienso que va a pasar muy rápido el tiempo y ustedes se van a dar cuenta de que van a estar ahí ya en el umbral
de terminar la carrera. Entonces, de mi parte, muchachos, agradecerles. Y como siempre les he dicho, mi estima hacia ustedes es muy alta y, y bueno, solamente desearles lo mejor, el mayor de los éxitos. Sé que al ser ustedes la primera promoción, es bueno que vayan dejando huellas positivas, que vayan dejando, como sabía decir mi abuelita, la vara bien alta, en el sentido de que su esfuerzo, su dedicación, su, em, sus competencias sean una medida muy alta para las personas que vienen atrás, ¿ok? Y desearles lo mejor. Y bueno, chicos, espero que, como en todas las materias, espero haber aportado con un poquito en su formación y no desearles más que el Dios les bendiga, que les vaya súper bien la siguiente semana en los exámenes, que les vaya súper bien en sus proyectos. Y bueno, muchachos, eso es todo de mi parte. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Si no, pues chicos, por favor, podríamos utilizar esto para ya ir cerrando el proyecto, esta horita que nos queda. Nos veríamos, chicos, Dios mediante, mañana en la tutoría a las 4. Y si no, ya la otra semana, el día martes, en la evaluación. Y a ver, el martes, perdón, Proyecto. el próximo martes en el proyecto y el 19 en evaluación. Eso, muchachos, de mi parte. Y bueno, un abrazo a la distancia a ustedes, a su familia y bueno, que Dios les bendiga siempre, muchachos. Nos estamos viendo el día de mañana en la tutoría. Si es que tienen alguna duda sobre algún trabajo que esté hasta el momento calificado. Y si no, pues ya la siguiente semana ya saben qué es lo que tenemos que hacer. De mi parte, chicos, Disculpe que eres la tutoría. a las 4 de la tarde. Ujú. Bien, que Entonces, muchas gracias. igual, muchachos, estar pendiente con el tema de lo de la vacuna, como les decía. En nuestro caso, ojalá no nos muevan los días que ya tenemos planificados. Y bueno, en ese sentido, pues bueno, estaríamos viéndonos la siguiente semana. Gracias, chicos, de mi parte y éxitos a todos, ¿ok? Que les vaya bien. Y por favor, esta ahorita que tienen APE, para que por favor vayan terminando el proyecto, ¿ok? Muchas gracias a todos y una linda tarde, muchachos. Hasta luego.